Hola, ¿qué tal? En el video anterior hablé un poco sobre lo que es el espectro electromagnético y ahora en este video me voy a enfocar en hablar sobre lo que son las ondas electromagnéticas. Antes que nada, pues comentarles que estoy un poquito enferma de la tos. Voy a esforzarme en terminar este video sin, sin toser, la verdad, si me complica un poquito. Pero bueno, antes que nada de empezar con este tema de las ondas electromagnéticas, voy a dar la definición de lo que es una onda en términos generales en física, porque hay diferentes tipos de ondas. Por ejemplo, ondas electromagnéticas, ondas mecánicas. Pero bueno, ¿qué es una onda? Una onda es una forma de transmisión de energía de un punto a otro del espacio sin necesidad de transportar materia. Quizá esta definición no nos deje muy contentos y no está muy clara, pero vamos a hacerlo de manera intuitiva para que quede más claro. Vamos a imaginar lo siguiente. Bueno, cuando nosotros aventamos una piedra al agua, es decir, esta piedra cae al agua, se genera una perturbación. Es decir, al hablar de perturbación nos referimos a la modificación del estado de algo. Entonces, esa perturbación se propaga desde el punto que se produjo. Por ejemplo, aquí se lanzó una piedra al agua, se generó una perturbación. Estas perturbaciones que se generaron son ejemplos de ondas. Y vemos que esas ondas se extienden en forma de círculos concéntricos. Aquí estamos viendo estos círculos que están aquí alrededor. Entonces las ondas se producen como consecuencia de oscilaciones y vibraciones de la materia. Es decir, vibraciones. Ahora, aquí tenemos un ejemplo. Esta es una onda de sonido. Se mueve la campanita, se genera un sonido y vemos que ese sonido está llegando hasta el oído. Pues este sonido también es una onda, ¿sí? El sonido es una onda mecánica. Y ahorita les voy a hablar más adelante de eso. Las olas del mar también son ondas mecánicas, es decir, son perturbaciones de un medio material. Por ejemplo, las ondas electromagnéticas se pueden propagar en el vacío, pero las ondas mecánicas no. Pues aquí vemos el ejemplo de una onda, pero es una onda que es en forma de olas del mar. Ahora les voy a hablar un poquito del sonido, ondas y sonido. El sonido principalmente comienza con vibraciones en el aire. Vamos a imaginar que movimos una campana o hablamos, etcétera. Bueno, estas vibraciones forzan a la unión de moléculas que hay cercanas de aire, aumentando ligeramente la presión de aire. Una vez esas moléculas de aire sometidas a cierta presión van a empujar a las otras moléculas de aire a su alrededor y van a empujar a las colindantes y así sucesivamente. Cuando las zonas de alta presión se desplazan por el aire, dejan atrás áreas de baja presión. Cuando estas oleadas de cambios de presión llegan a nosotros, vibran en los receptores que tienen nuestros oídos, y esas vibraciones las escuchamos en forma de sonido. Aquí tenemos la siguiente imagen, ondas y sonido. Vemos aquí pues que tenemos un altavoz que está generando un tipo de sonido. Esto ocurre debido a la vibración de las partículas de aire. Entonces las ondas tienen un origen, es decir, el origen de una onda es un foco emisor que produce una perturbación. Por ejemplo, una perturbación es cuando nosotros agitamos nuestro café con una cuchara o aventamos una piedra al mar o también estamos con nuestras manos tocando la guitarra. Entonces, esto lo que hace, esta perturbación, lo que hace es que genera un cambio en la posición de equilibrio de un cuerpo o partícula. De manera que esa perturbación se va a propagar en el medio a través de movimiento ondulatorio, es decir, en forma de ondas, como lo podemos ver aquí. Esa perturbación, que es la modificación del estado de algo, se va a propagar en el medio a través, en este caso el aire, hablando del sonido, se va a propagar en el medio a través de movimiento ondulatorio, es decir, en forma de ondas, que va a transportar la energía de un lugar a otro. Pero todos estos movimientos se caracterizan por ser periódicos y repetitivos. De esta manera, pues, nos es posible poder describir el comportamiento de las vibraciones de un cuerpo mediante estas magnitudes que voy a mostrar ahorita. Es decir, las ondas las podemos estudiar porque tienen características similares. Ahora les voy a hablar de las características de la sonda. Estas son algunas de las características: amplitud, frecuencia, periodo, longitud, cresta y valle. Entonces aquí podemos ver una onda. Bueno, esta onda vemos que se está repitiendo, ¿sí? Como acabo de mencionar, las ondas se caracterizan por ser periódicos y repetitivos, y así podemos escribir
el comportamiento que tienen estas ondas. Entonces, estas son algunas de las características. Primero vamos a ver lo que es cresta. Bueno, cresta es el punto que se encuentra en el lugar más alto de la onda. Es decir, si nos vamos acá a esta imagen, este vendría siendo la cresta. Esta es la cresta, esta es la otra cresta, esta es la otra cresta. Es decir, es el punto más alto de la onda. Luego valle es lo contrario, es el punto que se encuentra en la colocación más baja de la onda. Este viene siendo el valle. Esta es la parte más baja de la onda. Longitud de onda es la distancia existente entre dos crestas o valles consecutivos. Es decir, de aquí a acá vemos, esta es la cresta de la onda porque es la parte más alta. Entonces la longitud de onda es la distancia entre las dos crestas, entre los dos puntos máximos de la onda. También del valle, ¿sí? Es decir, de aquí a acá, bueno, aquí podemos ver de acá a acá es la longitud de la onda. De acá a acá, es decir, los puntos máximos o mínimos de la onda es la longitud de la onda. Amplitud de la onda es la máxima altura que alcanza la onda, es decir, esta es la amplitud, la máxima altura que alcanza la onda. Ahora ya conocemos algunas características, vamos a ver las siguientes. Antes que nada, pues ver qué es un ciclo. Un ciclo se refiere, por ejemplo, de aquí a acá se ha completado un ciclo. Es decir, vemos que después de completarse un ciclo, el comportamiento se vuelve a repetir. ¿Sí? Se vuelve a repetir, es decir, comienza en cero, llega a un punto máximo, que es la cresta, luego disminuye, luego nuevamente comienza a aumentar, pero en sentido contrario, llegando a un punto máximo y luego llega a cero. De aquí, pues de acá a acá se ha completado un ciclo. Entonces, vemos aquí que un ciclo contiene la cresta y el valle, es el punto máximo y el punto mínimo. Ahora, ya que conocemos un ciclo, pues vamos a ver qué es la frecuencia. La frecuencia se refiere al número de ciclos que se realizan en un segundo. Por ejemplo, aquí esta es una onda de frecuencia baja. Vamos a imaginarnos que esto ocurrió en un segundo, ¿sí? Esta de aquí de arriba y esta de aquí de abajo ocurrió en cada una en un segundo. Es decir, esta en un segundo, esta en un segundo. Es el mismo tiempo, pero vemos que tienen diferente frecuencia. Por ejemplo, esta es una onda de frecuencia baja. Vemos que en un segundo la onda se repitió menos veces. Es decir, tuvo menos ciclos. Es decir, de aquí, de este punto a este punto es un ciclo. Luego de este punto a este otro punto es un ciclo. Y de este punto a este otro punto es un ciclo. Aquí en esta imagen serían 3 ciclos en un segundo. Es decir, 3 repeticiones de la onda. Y aquí es una onda de frecuencia alta. Vemos que en un segundo la onda se repite más veces. Vemos que una es onda de frecuencia baja y la otra es onda de frecuencia alta. Por ejemplo, la voz humana. Cada persona vemos que tiene una diferente voz. Hay voces graves, hay voces agudas, voces en un término medio. Pues eso de las voces tiene que ver con la frecuencia, ¿sí? La frecuencia es la que define cómo se va a oír nuestra voz, gruesa, delgada, etcétera. Ahora, ¿qué es periodo? Periodo es el tiempo en el que una partícula realiza una vibración, es una oscilación completa, es decir, en el tiempo que realiza un ciclo. El periodo se mide en segundos. Todos estos que estoy hablando ahorita, pues ya los había explicado en videos anteriores de este curso, que los voy a dejar en la descripción de este video. Ahora, ¿qué son las ondas electromagnéticas? Cuando un campo magnético y un campo eléctrico se mueven juntos, se crean las ondas electromagnéticas. Aquí podemos ver que están unidos el campo magnético y el campo eléctrico y se están moviendo juntos. Las ondas electromagnéticas se usan en las telecomunicaciones, en la radio, en la TV, en internet, etcétera. Es decir, estamos rodeados de ondas electromagnéticas y aquí podemos visualizar esta imagen. Ahora, ya les hablé en el video anterior un poco de lo que es el espectro electromagnético. El espectro electromagnético se encuentra organizado por la frecuencia de cada onda, es decir, hay en el espectro electromagnético se encuentran todo este tipo de ondas. Las ondas de sonido no se encuentran en el espectro electromagnético porque las ondas de sonido son ondas mecánicas. Y cuando hablamos de ondas electromagnéticas, son las que se encuentran en el espectro electromagnético, son aquellas que pueden viajar en el vacío, y las ondas mecánicas de sonido no. Entonces las ondas electromagnéticas son estas que están aquí y se encuentran en el espectro electromagnético, y cada una tiene una diferente frecuencia. Aquí podemos ver 10 a la 3, 10 a la menos 2. Luego hablaré más a detalle sobre eso. Las ondas radio se usan mucho en las telecomunicaciones, microondas pues en los hornos, y tienen otras aplicaciones.
Aquí vemos ondas infrarrojas. Estas ondas infrarrojas no son visibles para el ojo humano. De hecho, esto viene enfocado porque próximamente voy a hacer unas prácticas con LEDs infrarrojos. Entonces necesito explicar todo esto para que quede mejor la comprensión. Luego, la luz visible, pues la misma palabra lo dice, son las ondas electromagnéticas que el ojo humano puede percibir. Tenemos aquí ultravioleta, los rayos X. Por el aire se encuentran viajando muchos tipos de onda, pero ¿cómo podemos diferenciar una de otra? Bueno, eso es por su frecuencia. Es decir, como vemos aquí, el espectro electromagnético se encuentra organizado por la frecuencia de cada onda. Cada una tiene una frecuencia diferente. Por lo tanto, la radiación de frecuencia generalmente más baja está al lado izquierdo. Aquí podemos ver que las ondas radio tienen menor frecuencia y al lado derecho, entre más a la derecha nos vayamos, vamos encontrando las ondas que tienen mayor frecuencia. Entonces, las propiedades de las ondas a diferentes frecuencias se van a comportar de diferente manera a lo largo del espectro. Sí, es decir, cada una de estas ondas tiene un comportamiento distinto. Luego me enfocaré en hablar de cada una de ellas, quizá no de todas, pero sí de la mayoría. Entonces, nos vemos en el siguiente video. Chao.